Sociología de la educación, de Emilio Tenti Fanfani. La escuela como organización, tendencias típicas. Una vez definidos los márgenes de acción y los alcances de la función del Estado en materia de educación, los gobiernos fueron desplegando una serie de instituciones para hacerla efectiva. No bastan las leyes de educación que decretan la obligatoriedad, gratuidad y laicidad de la educación, por ejemplo la Ley 1420 de Educación de 1884, para que la función educativa del Estado educador se haga efectiva. El derecho a la educación obliga a desplegar una serie de instituciones encargadas de ejercer el rol regulativo y o productor de educación. Todos los estados modernos desplegaron una serie de instituciones, ministerios, instituciones escolares, etc., dotados de una serie de recursos físicos, normativos, tecnológicos y humanos adecuados al cumplimiento efectivo de la escolarización universal. La incorporación efectiva de las nuevas generaciones a la escuela es un proceso que lleva tiempo e insume recursos. El sistema educativo de Estado se tradujo en la conformación de un gigantesco aparato institucional desplegado progresivamente a lo largo y ancho del territorio escolar. Hoy se estima que en la Argentina existen casi 50.000 establecimientos escolares. Trabajan en el sistema más de 800.000 docentes. A estos hay que agregarle los funcionarios de los ministerios de educación. A su vez, los alumnos, de inicial, primario, secundario y superior, representan prácticamente 1/3 del total de la población nacional. El Estado y la sociedad invierten en la educación casi 6% del valor total de la producción anual de bienes y servicios. Hago acá una nota propia, que esto no es actual, si no me equivoco es del 2010, y por eso tanto los valores del PBI, el 6%, como la cantidad poblacional que está nombrando Tenti Fanfani, es posible que estén desactualizados. ¿Qué forma tiene la organización escolar? ¿Cuál fue el modelo constitutivo típico del aparato escolar? ¿Cómo evolucionó a través del tiempo? ¿Por qué es importante analizar y comprender la lógica de funcionamiento de la organización escolar? Estas y otras preguntas son pertinentes al momento de perfilar el contenido de esta temática y justificar su inclusión en un programa de formación de docentes. Comencemos por la última pregunta. Ya dijimos antes que las prácticas del docente no transcurren en el vacío. El mismo docente hace una cosa por la mañana, cuando trabaja en una institución, y hace otras por la tarde, cuando se traslada a una institución diferente. La organización nos provee de determinados recursos, enmarca nuestra acción con un conjunto de normas, tiene determinadas tradiciones y cultura institucional, las cuales pesan al momento de hacer las cosas. Esto quiere decir que es importante conocer el tipo de organización en el que desarrollamos nuestro trabajo. Pero también debe, en la medida de sus posibilidades, estar en condiciones de generar individual y colectivamente aquellos arreglos institucionales más favorables al logro de los objetivos que se propone con su trabajo. El aprendizaje de sus alumnos, el logro de los objetivos institucionales, etc. Para ello es útil conocer qué tipo de organización predomina en la institución donde trabajamos y qué tipo de modelo institucional caracteriza al sistema educativo del que forma parte. Con respecto a esto, digamos que en sus orígenes todos los aparatos de Estado se organizaron en función de un modelo común, la burocracia. El sociólogo alemán Max Weber reconstruyó magistralmente las principales características de una organización burocrática. Hoy es probable que la mayoría de las escuelas, al menos del sector público, todavía guarden un parecido con la burocracia, pero se puede dudar acerca de su vigencia práctica y efectiva. Lo primero que hay que decir es que la burocracia, tal como la concibió Weber, es un tipo ideal, es decir, una construcción mental coherente que sirve como herramienta para el análisis de la realidad. El tipo es por lo general puro, esto es, que no debe tener contradicciones. Las organizaciones reales se acercan más o menos al tipo puro que funciona como modelo analítico, no como debe ser. La burocracia, para Weber, es la forma organizativa típica del capitalismo.
Tan burocráticos son los aparatos del Estado como las grandes empresas privadas. Por otra parte, hay que recordar que la burocracia no se entiende como concepto aislado, sino que su particularidad reside en las diferencias que mantiene con otras formas típicas de organización. La burocracia es lo que, en la medida en que no es dominación carismática, basada en la creencia en las virtudes extraordinarias de un líder al que se le asigna un carisma, o bien tradicional, basada en la legitimidad que da la antigüedad de un orden. En una organización burocrática, como forma de dominación racional, la obediencia descansa en la creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad legal. En forma muy sintética, en la burocracia gobiernan las normas o reglas. Tanto el que manda como el que obedece lo hace de acuerdo a un conjunto de prescripciones escritas, el reglamento. De esta manera la autoridad se despersonaliza. El maestro no obedece a la persona del director, sino a la función del director, tal como está establecida en el ordenamiento legal. En la burocracia todo está regulado. El miembro de una organización burocrática no es un sujeto en el sentido estricto, alguien que tiene la autonomía de decidir qué hacer, cómo hacerlo, qué sentido darle a su hacer, sino un agente ejecutor de normas preestablecidas. La burocracia uniformiza y vuelve previsible las acciones de los miembros de una organización. Lo que cada uno hace está previsto en una regla. Nada queda librado al libre albedrío o al capricho. Todo está racionalmente calculado en función de un fin. Desde este punto de vista, la organización burocrática tenía una superioridad indudable por sobre las otras formas de dominación, la tradicional y la carismática. Por eso se impuso en las primeras etapas de desarrollo de las sociedades capitalistas. Esta forma de organización permitió programar y ensamblar las acciones de una multitud de individuos en función de un fin determinado, tal como fabricar autos en serie o bien formar alumnos de primer grado. Cada individuo tiene un lugar y una función específicos en una jerarquía. Cada uno tiene recursos y atribuciones para desempeñar su tarea. Todos son supervisados a fin de que el reglamento se cumpla. La supervisión es permanente. Si miramos cómo están organizadas muchas escuelas con sus reglamentos pormenorizados, sus sistemas de supervisión, sus jerarquías, etc., a primera vista diríamos que la burocracia todavía es la forma dominante. Sin embargo, hoy las palabras burocracia, burocrático, burocratización han perdido su sentido sociológico primigenio. Ya no remiten al tipo ideal weberiano, con su superioridad manifiesta en relación a las otras formas típicas de dominación. Hoy la burocracia se asocia con la ineficiencia, el despilfarro, la lentitud en los procesos y decisiones, la pérdida de sentido, etc. Más que facilitador, es un obstáculo al logro de los objetivos que se proponen las organizaciones sociales. Algo habrá pasado para que ocurriera semejante cambio de significado. En efecto, pareciera ser que las burocracias se degradan y ya no responden a los desafíos productivos de las sociedades actuales. Para entender mejor los cambios y mutaciones en curso, puede resultar útil recordar que al menos en las sociedades de mediano y alto desarrollo, se registra una modificación del equilibrio entre las instituciones y los individuos. Algunos hablan de individuación, otros de desinstitucionalización. En todos los casos se observa que la mayoría de las grandes instituciones que antes organizaban y determinaban la vida y práctica de los agentes han disminuido su influencia. Uno hacía lo que tenía que hacer en la medida en que jugaba un rol determinado en una institución. La familia, la escuela, la empresa, la iglesia, la clase social de pertenencia, la etnia, etc. Eran instituciones fuertes en la medida que se imponían sobre los individuos. Estos en gran parte tenían que hacer lo que estaba prescripto en las reglas de las instituciones de las que formaban parte. La acción, en lo esencial, se asemejaba a la representación de un rol como el actor en una obra de teatro.
todo el proceso de modernización y la misma posmodernidad o segunda modernidad puede interpretarse como un proceso complejo y contradictorio de liberación progresiva de los individuos de sus ataduras institucionales. El individuo libre y autónomo, capaz de tomar decisiones conforme a su leal saber y entender, es una emergencia de este proceso de debilitamiento de las instituciones, entre ellas la escuela, pero no solo la escuela, tal como lo muestra la sociología de las organizaciones. En las áreas más dinámicas, innovadoras y productivas del capitalismo actual, las empresas hace tiempo que han abandonado el modo de organización burocrático. Hoy se habla de organizaciones inteligentes, flexibles. Aquí preferimos llamarlas postburocráticas, a falta de una denominación clara y unívoca. En todo caso, aunque se mantengan las formas, por ejemplo las regulaciones, la realidad de los procesos indica que las mismas son solo una fachada, pero que no producen efectos prácticos. Muchas veces las normas están allí, pero nadie las acata. La supervisión existe, pero solo en el papel, ya que no se ejerce en forma efectiva en las instituciones. Los agentes llenan formularios y formatos administrativos, presentan informes escritos, pero nadie los lee y se convierten en pura forma, sin contenido. A este tipo de situación sugerimos denominarla como burocracia degradada. En muchos casos las escuelas han desarrollado otro modo de organización más adecuado a las circunstancias actuales. Las burocracias, con el peso de sus regulaciones, resultaban funcionales en un mundo donde los contextos cambiaban muy lentamente. La burocracia, con sus normas, garantizaba ciertas rutinas estandarizadas. Hoy la rutina debe ser reemplazada por la capacidad de improvisar e innovar, es decir, por la capacidad de encontrar nuevas soluciones a viejos problemas o bien soluciones a nuevos desafíos. En estos casos, una acción regulada y rutinaria es un obstáculo más que una solución. Las organizaciones modernas tienen jerarquías achatadas, esto es, hay coordinaciones, liderazgos y ejecutores autónomos. Los jefes tienden a ser jefes de equipo de iguales. Los agentes no tienen funciones claramente determinadas y tienden a ocupar posiciones multifuncionales. En vez de situar a los agentes en el seno de direcciones, departamentos o divisiones institucionalizadas, bien diferenciadas por la función asignada, los ordena en torno a proyectos con un líder coordinador, el jefe de proyecto, y sus correspondientes recursos. En vez de supervisar permanentemente a los agentes, se les asigna funciones, recursos y se les dota de autonomía. El control se realiza ex post, o sea, posterior, después, y toma la forma de evaluación del producto al final del proceso. Este nuevo modelo organizacional, que tiene múltiples manifestaciones y formalizaciones conceptuales, tiende a extenderse a todas las organizaciones productivas de la sociedad, incluso en el campo de la educación. En el campo de la educación se introdujo el tema de la evaluación, de la multifuncionalidad de los agentes, del trabajo en equipo, de la autonomía de los agentes y de las instituciones escolares, de la desregulación, la flexibilización y el trabajo por proyecto. Sin embargo, esta nueva forma de ordenar los procesos productivos tiene sus ventajas y sus desventajas. Además, no puede trasladarse en forma mecánica y acrítica al mundo de las organizaciones productivas de servicios públicos. Los intentos contemporáneos de incorporar a la organización del sistema escolar los principios y dispositivos que se impusieron en las empresas más dinámicas del capitalismo son múltiples. Estos procesos deben ser analizados en todas sus implicaciones. Por lo tanto, esta es una temática que no puede estar ausente en un curso de sociología de la educación para futuros profesionales de la educación que deberán ser capaces de entender el sentido de estas transformaciones, así como sus eventuales efectos sobre la eficacia y democratización de los procesos y productos de las instituciones educativas.